En este último vídeo sobre máquinas de corriente continua vamos a realizar el balance de potencia. Nos vamos a apoyar en un motor, como ejemplo, en un motor con excitación serie. Podríamos hacerlo de la misma manera con cualquiera de los otros tipos. Empezamos considerando la potencia absorbida del motor cuando lo conectamos a la red, ¿vale? Nosotros conectamos nuestra máquina a la red a una tensión determinada y va a absorber una corriente determinada. Bueno, pues el producto de la tensión de alimentación por la corriente absorbida nos va a dar la potencia total que absorbe la máquina de la red. Al final, cuando vayamos descartando todas las pérdidas, cuando vayamos restando todas las pérdidas, nos vamos a quedar con la potencia disponible útil en su eje. Esa potencia con la que vamos a poder mover lo que tengamos conectado en el eje del motor. ¿Vale? La primera pérdida que tenemos que restar a esa potencia absorbida es las pérdidas en el devanado de excitación. Son unas pérdidas por efecto Joule, o sea, por el paso de una corriente a través de una resistencia, en concreto de la resistencia del devanado de excitación. ¿Cómo se calculan? Pues multiplicando la I al cuadrado por la R. ¿Vale? Las pérdidas por efecto Joule es I cuadrado por R. En este caso es I excitación al cuadrado por R de excitación. ¿Vale? La corriente que pase por el devanado de excitación. En este caso, como es un motor serie, pues la corriente que pasa por el devanado de excitación es la corriente absorbida o la corriente que pasa por el inducido. Es la misma corriente. Está todo en serie. La siguiente pérdida que nos encontramos a continuación es la pérdida en las escobillas. ¿Vale? Si hemos considerado que hay una caída de tensión en las escobillas, si no la consideramos despreciable, pues también tendremos una pérdida de potencia en las escobillas. ¿Vale? Es una caída de tensión y como tal la vamos a calcular. Esas pérdidas las vamos a calcular como V por I. ¿Vale? La caída de tensión que hay en las escobillas por la intensidad que circule. En este caso va a ser siempre la intensidad del inducido. La siguiente pérdida que nos vamos a encontrar, que es también de carácter eléctrico, pérdidas por efecto Joule, pérdidas porque una corriente pasa a través de una resistencia. En este caso de la resistencia del inducido son las pérdidas en el cobre del devanado inducido, o lo que es lo mismo, las pérdidas eléctricas en el cobre del rotor. ¿Vale? Como son pérdidas por efecto Joule, también las calcularemos como I cuadrado por R. En este caso, la corriente que pasa por el rotor es la corriente del inducido al cuadrado por la resistencia del devanado inducido. Restadas todas estas pérdidas, la potencia que nos queda se llama potencia electromagnética o también se llama potencia mecánica interna. Es el total de la potencia mecánica que se pone a disposición del rotor, o sea, que mueve el rotor. ¿Vale? Para tener la potencia disponible en el árbol, nos falta todavía restar dos. Bueno, no hemos dicho que la potencia electromecánica interna o potencia electromagnética se calcula como el producto de la fuerza electromotriz por la corriente del inducido, E por I. ¿Vale? Bueno, pues a esta potencia electromecánica interna o potencia electromagnética le faltan todavía restarle dos pérdidas para llegar a la potencia mecánica útil que tenemos en el árbol o sea, que tenemos a disposición de nuestra máquina. Tenemos que restarle las pérdidas en el hierro del rotor, ¿vale? El magnetismo tiene que pasar del estator al rotor por un entrehierro. Bueno, pues hay una pérdida de flujo magnético ahí que provoca unas pérdidas de potencia. También en el circuito magnético del rotor, pues aparecen unas corrientes parásitas que también producen calentamiento en la máquina y producen pérdidas, ¿vale? Todas estas pérdidas están recogidas aquí, en las pérdidas en el hierro. Pérdidas en el hierro de la máquina, pérdidas en el entrehierro y pérdidas en el circuito magnético de nuestra máquina.
Y por último, también hay que restarle las pérdidas mecánicas de nuestra máquina. Bueno, nuestra máquina, el eje, gira apoyado en unos rodamientos que tienen, esos rodamientos minimizan al máximo el contacto del eje con la parte fija de la máquina, pero al final también tienen pérdidas. Y también se suman aquí las pérdidas por ventilación. Todas las máquinas eléctricas montadas en su eje llevan un ventilador que hace una turbina que hace circular el aire a través de ellas para que las refrigere. También esto provoca pérdidas, ¿vale? Bueno, pues a estas pérdidas, a esta potencia electromecánica interna, a esta potencia mecánica interna le restamos esa suma de pérdidas en el circuito, en el hierro, y esa suma de pérdidas mecánicas de la máquina, y tendremos ya nuestra potencia disponible en el árbol de la máquina, en el eje de la máquina.